Intenta tocar el pasado. Intenta lidiar con el pasado. No es real, solo es un sueño. Ted Bundy. Obras menores. Obras menores. Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, observaciones, posicionamientos sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, observaciones, posicionamientos sobre pequeñas obras maestras. Voces ensombrecidas. Rarezas olvidadas. Para lectoras y lectores tenaces. Textos náufragos. Textos del gran rechazo al tiempo. Palabras perdidas en islas lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en las palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera. No empezó aquí fuera, ni con los trepadores, ni con la Rorschach, ni con Big Ben, la Teseo o los vampiros. La mayoría de la gente diría que empezó con las luciérnagas, pero se equivocarían. Acabó con todas esas cosas. Buenos días, buenas noches, buenas siestas o en la hora que nos escuchan. Hoy estamos en una nueva edición de Obras Menores, en una edición más que especial por dos razones muy sentidas. La primera es que vamos a dedicarle por primera vez un espacio a la literatura, a la escritura y al pensamiento de lo que es la ciencia ficción actual, la ciencia ficción presente y que nos deja ahí una invitación a mencionarla como la ciencia ficción del futuro, si se quiere, si se me permite esa imagen. Y por el otro lado hace muy especial esta edición que lamentablemente no está Nico con nosotros ahora para acompañarnos debido a problemáticas, quiero creer, de carácter existenciales. Espero que sean de carácter existenciales. Pero voy a contar con un invitado, ya un conocido de la casa, que ya no me sale decirlo tanto invitado, sino como una verdadera columna del programa, que es Ramiro Quiroga, que va a estar acá charlando conmigo sobre un libro que nos parece a los dos crucial, nos parece violador de mente. La verdad que es un libro imborrable y que vamos a invitar a su lectura intensamente. Es un libro muy poco leído en nuestro idioma. Es un libro de un autor canadiense que se llama Peter Watts y el libro es Visión Ciega. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Loro, hola a toda la audiencia. Para mí es un gusto enorme y un privilegio ocupar el espacio de Nico, que no me lo merezco, pero bueno, por razones personales, y esperamos que esté todo bien y que lo que sea que le esté pasando se solucione rápido. Y la verdad que estoy muy entusiasmado por hablar de este libro y de la nueva ciencia ficción. Tal cual, es una materia que nos debíamos hace meses ya con Ramiro, que
desde la primera invitación que te fue entregada, sabía que era uno de los temas que estabas más deseoso de hablar y de pensar, sobre todo. La idea que nos proponemos, en este caso, en este primer caso de ciencia ficción actual, es abrir un poco con algunos planteamientos sobre cuál es el sector que ocupa la ciencia ficción actual dentro de la literatura general, vamos a decir, la literatura toda, porque tanto Ramiro como yo creemos que tiene un lugar un poco indebido, un lugar demasiado sectorizado y tal vez empobrecido por ese encasillamiento. Tiro esta como primera premisa, si querés, Ramiro, ya podés arrancar y vamos a debatir estas cuestiones un rato antes de meternos en profundidad de este gran libro de Peter Watts. Sí, bueno, es una deuda que de a poco se va convirtiendo en histórica, pero yo creo que ya lo es. El tema de la ciencia ficción, que ya arrancó de por sí con mucha fuerza, con un ímpetu. De hecho, está dicho en este libro de Capana, la historia de la ciencia ficción, o no me acuerdo bien cómo se llama, cómo es el título. Sentido e historia de la ciencia ficción. Exactamente. Él habla de que en el momento en el que surge la ciencia ficción era como un género, un subgénero, que estaba al lado de subgéneros como, por ejemplo, y si no me equivoco es exactamente esto, literatura de la policía, ¿cómo se dice? La policía que va en caballo. Bueno, se me fue el nombre. Canadiense. Es decir, habían subgéneros que las editoriales utilizaban como para empezar a marcar el mercado. Y una de esos géneros era la ciencia ficción, pero que claro, tuvo un ímpetu tan grande que sola empezó como a florecer. Hoy le decimos ciencia ficción de la Edad de Oro a lo que fue el momento, ¿no es cierto? Y lo comprendemos desde el surgimiento hasta 50 años después, Philip Dick, Asimov, Bradbury. Exacto, y muchos más. Bueno, lo que nos gustaría marcar en este momento es que la ciencia ficción ha tenido una evolución muy importante, importantísima de hecho, y ha logrado unas metas, unos objetivos, que ni siquiera son objetivos, ¿no es cierto? Ha logrado unas cosas que son impresionantes, desde cualquier punto de vista. Ha llegado a tocar cosas que no se han tocado nunca antes, explorar rincones de la psicología humana o rincones incluso de los procedimientos literarios, ¿no es cierto? Sí. Que no han sucedido antes. Y la ciencia ficción, como tiene ese tractor, digamos, ese motor que es la ciencia en sí, pero que no olvida la psicología ni olvida lo que es la humanidad en sí, se ha visto impulsada a tener que resolver problemas que son muy complejos y los tiene que resolver de forma literaria. Entonces, bueno, hay hoy en día una ola de ciencia ficción, de escritores geniales de ciencia ficción, que para mí marcan la edad de oro de la ciencia ficción. Hoy la estamos viviendo, no en la era de Dick o en la era de Asimov. Tal cual. Bueno, es infaltable, digamos, la cita constante, tal vez, de Pablo Capana, que curiosamente fue el primer pensador que le dedicó un libro enteramente a tratar la ciencia ficción y que es totalmente leído, por suerte, estudiado, pero es un libro del 66, es un libro que tiene muchos años y que claramente por su fecha de creación va a abordar específicamente y hasta la literatura de ciencia ficción de esta edad de oro, claro, que mejor dicho la podríamos mencionar como la edad clásica. Vamos, claro, yo claro. Me quedo más con ese término, sí. Más que edad de oro, porque y lo vamos a citar constantemente porque nos sirve también como base, porque si bien Capana como que pensó esos autores que nosotros no vamos a abordar, tiene unas ideas increíbles. Ya de hecho el subtítulo de hablar del sentido de la ciencia ficción me parece algo clave. Y el mismo Capana dice algo para acompañar lo que estás proponiendo, que va muy de la mano, que él también como que vio, si se quiere, su caducidad de esos autores geniales que fueron en aquel entonces, porque él dice que la ciencia ficción es interesante y vibra cuando lo que propone aún no ha sucedido, pero ¿qué pasa cuando eso ya empieza a suceder?
cuando las inteligencias artificiales empiezan a acompañarnos en nuestro día a día, cuando la invención de una máquina inteligente como un computador ya resulta algo cotidiano, ahí él menciona que esa literatura es como que pierde su fuerza y que se tienen que abrir nuevos campos. Y justamente creo que es lo que nosotros estamos abordando y es lo que también nos vislumbra tanto, que es leer estos autores nuevos que realmente están tocando sectores que son impensables y que claramente tienen una vigencia muy fuerte y muy sostenida, o que va a estar muy sostenida por lo menos creemos, por un largo tiempo. Y si en algún momento llega a suceder lo que proponen algunos de estos geniales autores actuales, vamos a estar bastante complicados como humanidad, porque se meten en sectores verdaderamente oscuros en el sentido del no ver exactamente lo que somos capaces, pero sí ver tal vez su potencial por momentos más drásticos. No sé si estás de acuerdo con esa idea, ¿no? de la vigencia. Estoy de acuerdo sin duda con una salvación, que es que la ciencia ficción, en realidad ni siquiera, no digamos la ciencia ficción, la literatura en sí siempre, y la vida en sí, digamos, la forma en la que uno objetiva mentalmente la vida, para que sea divertida, siempre se enfoca en la parte mala, porque es la parte en la que pasan más cosas. Pero la nueva ciencia ficción no solo es eso, sino que además es sin duda que una revolución de índole tecnológica, y ya sea en el sentido de la ciencia ficción en sí, es decir, tecnológica profundamente hablando. Cualquier cambio siempre conlleva una problemática, ¿no es cierto? Pero la ciencia ficción también, cuando te habla de las problemáticas, también te está hablando de lo bueno y de lo malo. Es decir, la nueva ciencia ficción es muy amplia. De hecho, para eso estamos haciendo este programa, para poder expresar la amplitud que nos trae esta nueva literatura, digamos. Porque la verdad que yo insisto, y me parece pertinente insistir mucho en esto, que la ciencia ficción hoy en día es el as de la lanza o es uno de los haces de la lanza de la literatura en general. Y creo que uno de los propósitos de este programa es que hagamos entender que para nosotros la ciencia ficción es no solamente parte de la literatura en general, sino hoy en día una parte fundamental, y hasta si nos apuran un poco, es donde la literatura hoy en día está llevando a cabo los experimentos más revolucionarios de lo que sería ese avasallar que ha tenido la literatura o la novela desde Cervantes, ¿no es cierto? Hoy en día creo, yo personalmente lo digo, me parece que en la ciencia ficción se está dando una revolución que no se está dando en ningún otro de los lugares de la literatura, ¿no es cierto?, de los géneros, digamos. En la ciencia ficción se están dando, por diferentes razones que estaremos discutiendo, se están dando los momentos más álgidos. Sí, los momentos álgidos que pueden estar fácilmente hermanados. Por ejemplo, el libro que vamos a abordar es de una densidad que bien puede estar al lado del Ulises de Joyce, o del Quijote, ahí que mencionabas a Cervantes. Hay densidades en ese libro que no quedan chicos frente ante las mayores apuestas literarias que se han concebido. Y creo que también nuestro punto es justamente hacerle un poco de justicia y de comparar y de poner al lado las grandes lanzas que mencionás de la literatura, que están con la misma intensidad que estos libros que nos proponemos un poco abordar. El caso de Visión Ciega para mí es un libro que no hay que leer, hay que estudiar, y que mientras más lo estudiamos sentimos que más nos está estudiando a nosotros, así a lo Nietzsche, con su abismo. Es un libro infatigable e insoportable por momentos. Entonces yo creo que a lo que te referís es un poco a eso, digamos. Yo creo que no es una literatura de entretenimiento, que es lo que se malentiende de la ciencia ficción. O sea, sin duda es una literatura muy gratificante, pero tremendamente gratificante, pero no es de ocio, ¿cierto? Es una literatura de un gran rigor, tanto para escribirla y ni hablar para leerla. Es decir, el escritor, cuando la escribió, sin duda tuvo que hacer uso de todas sus capacidades y de todos los conocimientos, pero conocimientos que ya tenía de por sí.
cuando uno aborda un libro como este, tiene que hacer lo posible para entenderlo en su totalidad, ¿no es cierto? Tal cual. Y la verdad que es un libro de una densidad, pero gratificante, porque hay que hacer una diferenciación, o por lo menos hay que intentar explicar eso. No es lo mismo leer Palinuro de México, de Del Paso, que es un libro que tiene una gran cantidad de cuestiones no académicas, pero sí que hay que estudiar mucho para leerlo, pero que de alguna forma cuando uno lo lee, por más de que la gratificación está, son gratuitas, ¿no es cierto? En cambio en este caso está todo enfocado en un fin, que vos entiendas qué está pasando. Y acá voy a hacer una especie de paréntesis grande y voy a decir, este libro aborda algo que desde el comienzo de la literatura se está intentando abordar, nada más que ahora con el avance de la tecnología, y haciendo un acento y un hincapié grande en el avance de la tecnología también literaria, y espero que hablemos de eso un poco también después. Se está abordando algo que siempre se ha llamado el doppelganger, el doble, ¿no es cierto? Sí. Que se aborda desde siempre. Nada más que acá, en este momento, el doppelganger vendría siendo, de alguna forma, una civilización extraterrestre distinta. Que por más de que sea distinta y sea extraterrestre y lo que sea, nosotros hacemos siempre ese movimiento, ¿no es cierto? Esa acción de para entender al otro, a esa cuestión desconocida, hacemos una especie de espejo. Lo entendemos en tanto y en cuanto nos entendemos nosotros, ¿no es cierto? Sí. No es exactamente el doppelganger, pero sin embargo siempre nos funcionó ese recurso literario para entendernos mejor a nosotros. En este caso la trama del libro es muy simple. No sé si querés resumirla, Loro. Es súper sencilla, es básicamente un futuro no tan lejano, en el 2082, donde sucede algo muy particular que en nuestro planeta se ve atravesado por un fenómeno inicialmente lumínico, digamos, unas entidades que caen a toda la Tierra, cubren toda la Tierra, son mencionadas como luciérnagas. Obviamente no son luciérnagas, son unos seres mucho más complejos, pero son mencionadas como luciérnagas porque de repente hacen un destello de luz al mismo tiempo, claro, todo totalmente ordenado. Claro, son como una retahíla, es decir, una alineación perfecta, cuadriculada. Perfecta, ajá. Todo lo que sería el orbe, cuadriculadamente, hacen una especie de flash. Hacen un flash y luego se desaparecen, se van. Entonces la civilización, digamos, las personas más especializadas, logran entender de que habían sido de algún modo escaneados. Entonces, o por lo menos luego es descubren una teoría, que es, ¿no es cierto? Es una teoría, en realidad todo es como especulación. Nosotros vamos en el libro a tientas como los personajes, que ya vamos a hablar de ellos en detalle, pero básicamente a través de ese escaneo y esa teoría de que es una inteligencia que los ha estudiado, van en busca de esa inteligencia. Lo único que consiguen es una locación, no consiguen más nada, no saben, o sea, no descubren ninguna información sobre esos seres. Y yo ahí me meto con otros libros geniales de la ciencia ficción, como puede ser Solaris, que puede ser un libro bastante comparado, que no se sabe si esos seres son un solo ser también. Cuestiones que una tripulación selecta y muy especial, con cada una de sus características que la verdad que son brillantes, van en busca de descubrir qué sucede al respecto por la incertidumbre de no saber por qué han hecho eso y qué están tramando. Y bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? Ya lo demás sería ahondar mucho más, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, de lo que se trata es algo, si se quiere, muy sencillo y hasta muy frecuentado, que es la idea del contacto, del primer contacto, el contacto con seres extraterrestres. Pero esta novela pasa por otro lado, pasa por una cuestión muy intensa, que por eso es lo que nosotros hablamos de la densidad. Es que en realidad se trata sobre la conciencia, sobre el autoconocimiento y sobre todos los fenómenos que nos hacen entender algo, y lo pone en cuestionamiento de una manera magistral y a través de muchas páginas. Si bien son creo que unas 400 páginas del libro, la verdad que su densidad nos hace pensar que sería un libro en 8 tomos. Pero lo oscuro y lo difícil en el sentido de densitud y de profundidad es cómo entender el entendimiento, o nos hace ver lo que no entendemos.
no nos hace entender lo que no entendemos, sino como nos hace tener un acercamiento sencillamente a lo no entendido, e incluso nos cuestiona si lo que entendemos es tal cual lo que digo, es entendido, o es sencillamente un mecanismo mucho más complejo y que no pasa por lo que nosotros pensamos que es el entendimiento. Entonces, ese concepto se va desplegando a través de la novela de una forma derramada en situaciones, en personajes, en modos de habitar las formas, porque eso me parece también que tenemos que hablar después más adelante. Ya en este texto los cuerpos no necesariamente son lo que nosotros concebimos como tal, sino que son formas totalmente maleables, complejas, abstractas, con sus condiciones y condicionamientos propios. Y eso hace que esta novela, que de una trama tan sencilla, nos cuestione fundamentos que hasta antes de leer este texto considerábamos totalmente seguros. Si es que lo considerábamos. Si es que lo llegamos a considerar alguna vez. Pero definitivamente lo que ningún lector puede salir de este libro es como que no hay forma de no salir transformado de este texto, y sobre todo cuestionado, dividido y de algún modo lastimado, porque también se trata un poco sobre la cosmovisión que tenemos y cómo puede ser de otra forma, y fundado científicamente. Alan Watts creo que es biólogo marino, entre tantas otras cosas. Es una persona que ha estudiado este fenómeno en profundidad, e incluso la novela al final tiene un apéndice grosísimo que es básicamente la explicación de dónde vienen los conceptos, de dónde vienen sus personajes. O sea, él está haciendo un testamento, está diciendo claramente que esto no es solamente una historia de ficción, sino que hay un pensamiento que está anclado, que está macerado y que está propuesto primero implícitamente, primero embadurnado en la ficción, embadurnado en una historia, pero luego incluso duramente. Mucha gente compara la parte de los apéndices como una tesis doctoral científica. Bueno, eso es importante, ¿no es cierto? Porque ahí es donde yo digo que la literatura de la ciencia ficción está siendo llevada a la fuerza, si el escritor está a la altura, ¿no es cierto?, a explorar cosas nuevas y explorarlas de forma literaria y encontrar mecanismos y recursos nuevos para poder describir. Que en el fondo la literatura es descripción, ya sea interior, psicológica, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Pero en definitiva sí. es la forma en la que un escritor puede hacer universal algo que no lo es de por sí. Entonces, claro, Peter Watts, haciendo uso de un montón de cosas, de descubrimientos nuevos a nivel psicológico, crea, no sé si por primera vez, pero sí creo, por lo menos por lo que he leído, de la forma más exitosa posible, inventa la posibilidad de un encuentro con una civilización distinta de verdad, pero distinta de verdad. Porque sin duda desde los comienzos de la ciencia ficción el tema del encuentro con otra civilización es algo, hasta diríamos cliché, ¿no es cierto? Sí. Pero nunca se ha logrado algo como, porque es casi, me arriesgo a decir, aún con la evidencia en la mano, porque el libro es la evidencia, que es casi imposible imaginarse algo que esté fuera de los parámetros de la humanidad, por una cuestión lógica, por una cuestión del yo, del super yo, de qué sé yo. Es muy difícil desde el yo imaginarse el super yo, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Algo que esté fuera de la humanidad, de los parámetros de la humanidad, es de una dificultad que hay que ponerse en el lugar del escritor, ¿no es cierto? Sí. Siempre se ha hecho de forma mórfica, digamos. Se han hecho civilizaciones con formas de insectos, de pulpos, de qué sé yo, y con pensamientos que siempre se evaden desde el punto de vista de lo moral o de lo ético, pero nunca es una cuestión que avasalle todos esos conceptos y vayan más allá. En el caso de Visión Ciega, la civilización con la que nos encontramos es algo que realmente está más allá. Y está explicado, porque tampoco es el recurso que es un recurso que funcionó muy bien hasta que se agotó, para mí, de Lovecraft, de hacer esa cuestión de, como por ejemplo, qué sé yo, hay un color que no podemos ver. Claro, pero no,
Sí, pero no está la Entonces, explicación. O sea, recae en el lector, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué capacidad imaginativa tenés vos para imaginarte un color que no podés ver? Bueno, perfecto, listo. Eso es lo que está pasando en el libro. Listo, no pasa más que eso. Y está muy bien y funcionó perfectamente bien, de 10. Acá está explicado. Es una civilización explicada. No te voy a decir hasta sus recovecos más profundos, pero está explicada de una forma que es increíble. Es increíble cómo esa civilización funciona. Exacto, y para mí lo que hace magnífico esta explicación imposible de explicar es que Peter Watts trabaja profundamente a través de teoremas y de planteos paradojales que justamente nos pueden acercar a esa pregunta de entender las cosas de otro modo que claramente no las podríamos entender, pero sí tal vez a través de estos planteamientos, que la mayoría son filosóficos de una hondura sin igual, hacen que justamente podamos imaginarnos o acercarnos un poco a otra posibilidad de concebir lo que nos rodea. Y para tratar de hacer como un poco más tangible, si se quiere, un poco más resumido y claro lo que estás tratando de mencionar, Ramiro, y yo también, voy a mencionar un caso increíble que no lo olvidás más de la novela, que es cuando él habla de la habitación china, que es un teorema, es un, no sé cómo explicarlo. Es un postulado científico. Es un postulado científico que es maravilloso, es muy fácil de resumir, obviamente lo voy a decir al paso, pero para que se entienda lo que tratamos de decir, en la novela está bastante atravesada, es como una anécdota que termina siendo bastante importante en la novela, empieza a crecer de a orillas. Y la habitación china se trata de una persona que la encierran toda la vida en una habitación y solo tiene un compartimento por el cual le entregan distintos símbolos. Le dejan símbolos y al lado también le entregan lo que tiene que hacer con esos símbolos. Si ve tal símbolo con otro símbolo, tiene las indicaciones de qué hay que hacer. Ese símbolo se coloca arriba del otro, etc. Toda su vida se pasa recibiendo tanto nuevos símbolos como nuevas indicaciones. Esta persona, con el tiempo, va a aprender y va a, de alguna forma, que esto es lo que se pone en cuestión y es lo más oscuro de este relato, va a entender qué pasa va a entender lo que está sucediendo porque sabe que si este símbolo aparece va a hacer otra cosa. Pero lo oscuro es que él nunca va a entender los símbolos en sí. No entiende en realidad absolutamente nada, pero con ese mecanismo sostenido, él va a pensar que entiende. Su pensamiento, su raciocinio, toda su cosmovisión va a adquirirlo como un modo de conciencia, como un modo de entender. Y lo terrible es que desde el primer momento nunca entendió, nunca supo qué es cada uno de esos símbolos, pero él lo va a concebir como un entendimiento que lo va a hacer quien es, incluso, digamos, ya lo va a conformar. Bueno, claro, para que se entienda un poco mejor, porque es un concepto que si bien es muy simple en el fondo, es complejo para entenderlo. Es como cuando uno juega un juego tan simple como el Mario Bros. Para la computadora, cuando el Mario Bros salta, Mario Bros no está saltando, simplemente los píxeles que conforman el Mario Bros están cambiando de parámetro, nada más. Para la computadora, los píxeles de lo que sería el Mario Bros están subiendo en lo que sería el cuadro el mapa de píxeles. Exactamente, nada más. Para la computadora no es más que eso. El hecho de que esté saltando se lo damos nosotros. Para nosotros salta, para la computadora simplemente se está moviendo y ni siquiera está pasando algo que, como no tiene conciencia, no le importa, simplemente es lo que tiene que pasar, nada más. Pero ahora, eso que sucede con las habitaciones chinas es cuando la humanidad, que está representada por los tripulantes de la Teseo eran, ¿no? Sí, la nave. La nave, es el primer intento de entender ese acercamiento a la distancia que tenemos con esa civilización, que parece respondernos de forma que se conjuga muy bien con las habitaciones chinas. Después entendemos que no era tan así, que ellos sí nos entendían de verdad. Es decir, que para ellos no era algo tan mudo o tan
a tientas como las habitaciones chinas, pero es el primer acercamiento que tenemos, porque parecía funcionar de esa forma, como que ellos nos respondían de forma tal que las respuestas de ellos fueran lo que nosotros esperábamos que nos respondieran, mas al final no fue tan así. Había una comprensión real, no era simplemente el píxel moviéndose sin... Por eso que dice el loro, que escala mucho, y es verdad que escala mucho, y que es fundamental, termina tampoco siendo así, lo cual hace una apuesta redoblada del escritor, de Peter Watts, que nos hace pensar durante mucho tiempo que fue así, porque por una falta de entendimiento entre las dos partes, no queda otra que comunicarse de esa forma, pero ellos estaban entendiendo bien lo que estaba pasando. Lo que pasaba es que había un retraso en nosotros, de no entender cómo ellos nos entendían a nosotros. Lo cual parece difícil en la novela, haciendo un uso extremo de los recursos literarios, terminamos entendiendo que no, que los tipos, la civilización, entendía perfectamente lo que estaba pasando. Lo que pasa es que es que era tan distinta a nosotros, y eso es lo que se hace muy difícil de explicar, salvo que uno lea el libro. Exactamente. Estaba teniendo una comprensión perfecta de lo que estaba pasando. No eran habitaciones chinas. Tal cual, y bueno, eso vale aclararlo, digamos. Yo creo que de todos los programas tal vez sea el libro más difícil de explicar, porque justamente lo que plantea desde una dificultad monstruosa. Sí, yo creo que es más difícil que el Crimen de Anzuelo, ¿no? Sí, justamente porque lo que nos genera más impotencia es que las probables respuestas están en el libro y no están encriptadas tal vez con lenguajes lejanos, sino que está todo dicho, pero es de tal densidad, es una construcción tan en redes, tan inteligente, que sabemos que es un libro que de entrada, o sea, no lo vamos a poder abordar en una sola lectura ni en muchísimas, pero sí nos da por lo menos esa invitación y ese aroma de que tal vez si en cada lectura, en cada relectura, nos vamos a ir acercando un poco más. Y un poco más y un poco más, como el teorema de Zenón. Tal vez no lleguemos nunca, pero vamos a estar cada vez más cerca, siempre. Estaría bueno un poco hablar también de cómo hizo la ciencia ficción para llegar a este nivel, para permitirle a Peter Watts que pudiera plasmar esto. Porque creo que los dos creemos que Visión Ciega es como la punta última, por el momento, de lo que está pasando en la ciencia ficción y también en la literatura en general, ¿no es cierto? Sí. Pero no fue fortuito. No, es decir, sí. De alguna forma la ciencia ficción se ha ganado este lugar. Claramente se lo ha ganado, y estos son los puntos más extremos que vamos conociendo y que van apareciendo. Pero desde el comienzo fue extremo. Solamente que, claro, después con la distancia vamos conociendo nuevos pisos del rascacielos. Entonces nos parece un poco más calmo. Pero, por ejemplo, yo doy un ejemplo que a mí cuando lo leí me pareció increíble. Es un texto muy breve de Voltaire que se llama Micromegas. Es un texto claramente de los que vamos a decir como proto ciencia ficción, sí, famoso. Porque claramente, bueno, es un planteo, es una crítica filosófica, antropológica, ¿no? Pero es un texto que ya plantea desde hace cientos de años, plantea que se encuentran dos entidades extraterrestres, de Siri y Neptuno, se encuentran y se ponen a observar el planeta Tierra, y se ponen a hablar con una persona del planeta Tierra, y se ponen a reírse de que esa raza superior que somos nosotros es algo más, es algo mínimo, es algo pequeño, es algo más en su tono, es algo estúpido, imbécil y sin sentido, y nosotros consideramos que somos la potencia inteligente de toda creación. Entonces tal vez como que si vamos desde muy atrás, digamos, siempre se ha tratado de buscar esos bordes, solamente que después se han ido quedando pequeños a través de nuevos bordes. Yo tal vez, dejando de lado ese caso, digamos, paradigmático y exquisito, ¿no? de Voltaire, que me parece maravilloso también para entender de qué después se propondría la ciencia ficción. Yo creo, no sé si coincidís conmigo, pero para mí la lectura más cercana que yo conozco a esta propuesta del libro, que no quiere decir que esté hermanado
en su densidad o en sus características, pero sí hay un planteo que me pareció crucial, que es la obra magnífica de Solaris de Lem, que plantea justamente la idea de que tal vez la otra entidad, digamos, lo extraterrestre, no sea concebible tal vez antropomórficamente como muchísimos libros o nuestro imaginario consciente, inconsciente y consciente lo pensamos que podemos encontrarnos con algo de tal característica. También como Visión Ciega está todo el tiempo la investigación dura que busca un entendimiento científico de un fenómeno que propone que tal vez el ser puede tener, en este caso, una forma de un planeta, o sea, que ese planeta sea un ser, como nosotros seríamos una persona, ese planeta en el cual estas personas de la Tierra habitan, van descubriendo que no están en un planeta desconocido, están sobre un cerco, al garrapatas, digamos, en un animal. Bueno, lo que estás diciendo es pertinente sin duda. Hay ejemplos incluso anteriores, ¿no es cierto? Como por ejemplo Luciano de Samosata, un escritor griego muy famoso por sus diálogos, planteó en su momento diálogos con los selenitas, que serían los habitantes de la luna, que también es súper interesante porque lo que marca es una especie de diálogo entre el terráqueo y seres de otros orbes. Pero claro, hay una diferencia muy grande porque siempre son, hasta cierto momento, ese entramado que ellos generan o crean, son como en base a hacer una especie de crítica de lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que desde cierto momento de la ciencia ficción ya se deja eso, se olvida el tema de hacer una crítica de nosotros y se empieza a hacer una exploración más real o más auténtica de lo que sería algo distinto a nosotros, pero no en base o con el objetivo de criticar a lo que somos, sino simplemente con el objetivo de estudiar o de imaginar lo que sería algo más que nosotros. Hay un cambio de óptica muy grande. Eso se da para mí a partir de cuando se quiebra de alguna forma el estatus que ya habían establecido autores como Asimov, Dick. Claro. El que lo empieza a quebrar me parece que es Arthur C. Clarke. Cuando él empieza a explorar civilizaciones nuevas, lo que pasa es que, claro, él empieza a estudiar un poco a lo Nietzsche con el superhombre, cuando dice el hombre está agotado, pero tampoco da muchos indicios de lo que debería ser el hombre nuevo, ¿no es cierto? Es como que te dice todo lo que está mal de este lado, pero tampoco te dice lo que debería estar bien de este. Si bien te lo dice un poco, no digo que no, pero tampoco es que el tipo hace un estudio de lo que es el nuevo hombre. Más que nada es un estudio de lo que está mal del hombre. Exacto, sí, por comparación. Sí, que es pertinente, porque más o menos hay un quiebre, y Solaris es un quiebre clarísimo de eso, de una civilización que es en sí un solo individuo, digamos. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que para los seres del caso que estamos hablando, que es Visión Ciega, nosotros no somos muy diferentes a un solo individuo. Es decir, nosotros está bien, estamos viendo a todos los personajes de la nave de Teseo, incluso a Teseo, ¿no es cierto? Que es una inteligencia artificial que de por sí tiene una personalidad, pero para la civilización que nos está viendo, nosotros somos un todo. No somos personas repartidas que en la totalidad hacemos somos una colmena, que actuamos de tal forma y que en el fondo no es tan distinto. O sea, quiero decir, no es mentira. Nosotros entendemos las particularidades. Claro, pero que no son tan reales. En el fondo somos una colmena que actuamos de una forma determinada. Tal cual. Que es la misma forma en la que nosotros lo vemos a ellos. Y es la misma forma en la que nosotros vemos al planeta Solaris. Y sin duda que si nos ponemos a estudiar las particularidades de Solaris, digamos su entramado nuclear en el sentido o molecular, digamos, sí, sin duda las moléculas, por una cuestión de contexto, incluso ni siquiera de contexto narrativo, sino de contexto real, y cada una cumple una función distinta. Sí. Pero en el fondo somos una colmena y actuamos todos para un mismo fin. Y ellos nos ven a nosotros como si fuéramos eso. No les importan las particularidades de los miembros de la Teseo. Lo cual también está bueno porque está bien explicado y bien narrado en esta novela, ¿no es cierto? Sí.
cómo nos ven como parte de un todo, y que de hecho en algún momento de la novela nosotros, desde el punto de vista de los personajes, nos encontramos con ese choque de que somos parte de un todo, no somos individuos, lo cual para mí también es una especie de crítica, creo, de esa cuestión que tenemos hoy en día, más que nunca, de creer que somos individuos aislados y nos olvidamos un poco de que somos en realidad una gran colmena que respondemos a impulsos muy generales, digamos. Exacto, sí, es como, sí, tal vez una crítica inconsciente, o sea, no una crítica principal, tal vez una crítica... No es principal, pero sin embargo yo creo que tampoco es tan inconsciente, ¿eh? Me parece que sobre todo al final de la novela está bastante claro el tema ese. En ese sentido, yo siempre he considerado que la ciencia ficción es la contracara a la literatura del yo, a la literatura de lo que me pasa a mí. Es importantísimo, es único. Claro. Es único que comunica con otras personas, como por ejemplo los lectores. Pero siempre la literatura del yo va a hacer de ese yo algo especial. Y siempre la ciencia ficción, desde la literatura clásica, ni hablar a estos extremos más actuales, siempre ha tratado de abordar las cosas de una forma muy diferente, incluso con personajes memorables y con características que podríamos decir como especiales. Siempre está ese planteo de decir, no soy yo, somos nosotros, y ese nosotros es mucho más pequeño de lo que pensamos, o de lo que incluso pienso como un yo. Y creo que en ese sentido sí, es una gran respuesta a muchas de las pobrezas de la literatura del yo actual, que son como inclusive lo gracioso y lo que nosotros siempre nos vamos a encargar de criticar, que este libro que estamos abordando, para la gran mayoría de personas que lamentablemente no sean lectores, lamentablemente nuevamente, de ciencia ficción, esos lectores como de secta, que creemos entender que solo existen lectores de secta para leer ciencia ficción, no está considerado este libro como una novela de alta literatura, de alta cultura, de una novela con otro vuelo. Está considerado como una novela de entretenimiento, porque la ciencia ficción es entretenimiento, es evasión, como en algún momento, en alguna época lo fue con respecto a la guerra y la depresión de Estados Unidos, etc. Pero claramente es una injusticia muy terrible de que se ha visto de un lado como del otro, que este tipo de literaturas sean tomadas como una jaula en sí misma. Y creo que es lo que nosotros estamos buscando acá, en incluirlo en este programa, que realmente, o sea, el programa anterior lo hicimos sobre el Finnegan's Wake de Joyce, y no me parece para nada más pobre o menor hablar de visión ciega, digamos, me parece como incluso una buena seguidilla. No, de hecho para mí es simplemente seguir el cauce del río, digamos. Sí. Hoy en día, si uno se pone muy simplista, me parece que una novela como Visión Ciega, y no es la única por supuesto, hace ver pobre a una novela como el Ulises de Joyce. Y lo digo teniendo en cuenta, siendo un lector muy apasionado por el Ulises, ¿no es cierto? Sí. Pero considero que novelas como esta han tomado todo lo que había que tomar de novelas como esa, como el Ulises, y han sumado muchísimo más a todo lo que sería el caudal de la literatura en sí, ¿no es cierto? Sí. No una literatura sectaria o sesgada. Si tomamos la literatura como un río que corre, bueno, esto es para mí lo último que ha pasado en la literatura. Es como esta novela no se hubiese podido escribir si no fuera por el Ulises, el Quijote y millones de novelas más que sabemos, porque lo hemos escuchado a Peter Watts, sabemos que las ha leído, que las ha hecho carne, ha utilizado los recursos literarios en sí, en general, son tecnología, son aparatos, son como la tuerca, son inteligencias. Sí, son tecnología que ayudan para cierto fin. Exactamente. Y como toda tecnología, avanza solo en tanto y en cuanto hay algo que le exige avanzar, ¿no es cierto? Entonces, si uno se queda en la literatura seria, entre comillas, los horizontes hoy en día, para mí, ya no son tan exigentes. Pero cuando uno se plantea cosas de índole científica,
que además son cosas que están siendo exploradas, pero de alguna forma plantean enigmas enormes, como por ejemplo el tema de cómo el fotón puede actuar como partícula y como onda a la vez. Y es algo que podemos ver en un experimento científico relativamente sencillo y que nos pone a prueba por completo, porque según nuestra teoría es imposible que una partícula funcione o actúe como una onda, y sin embargo estamos viendo que una partícula que tiene peso específico actúa como una onda. Entonces estamos viendo, es como si agarráramos una piedra y la tiráramos y en vez de caer sube. Nos rompe la cabeza, nos rompe los paradigmas por completo, y la física cuántica nos está haciendo eso y lo estamos viendo. No es que es teórico. El tema de las rendijas, cuando estamos viendo esto del fotón funcionando como onda, lo estamos viendo, quiero decir, experimentalmente lo estamos viendo. Entonces, ese tipo de rupturas mentales que estamos teniendo a través de la ciencia se están reflejando en la literatura con libros como este, por ejemplo, que son libros que rompen con todo, pero no rompen porque sí, rompen en base a lo que estamos viendo. Y ahí voy a decir algo que me parece primordial de Visión Ciega. Todas las cualidades de la civilización que estamos viendo, y esto se puede comprobar con el apéndice ese que vos decías, están basadas en comprobaciones de cosas de nuestra mente que no entendemos bien. Una de esas es precisamente la visión ciega. Una de las particularidades de esta civilización es que actuaba cuando nuestra mente deja de ver lo que tendría que estar viendo. De hecho, por algo se llama visión ciega, ¿no es cierto? Es ese momento en el que nuestra mente deja de ver. Porque si nosotros estuviéramos perfectamente atentos a todo lo que sucede, deberíamos tener un cerebro mucho más complejo del que tenemos, más no lo tenemos. Entonces hacemos foco en una cosa y perdemos capacidad de datos de todo lo demás, y sobre todo en cierto momento que nuestra visión se mueve, qué sé yo, y eso es lo que hace una de las características de esta civilización. Pero ese es un ejemplo. Peter Watts se encarga de que todo lo que no entendemos por ahora, de lo que entendemos que no entendemos de nuestra mente, basa un poco la civilización esta que estamos viendo del otro lado, lo cual hace también que sea increíble porque de alguna forma tiene un basamento científico, ¿no es cierto? No es simplemente imaginación de él. Es como que todas las peculiaridades que tiene nuestra mente, que no entendemos bien por qué funciona o por qué deja de funcionar en ciertos momentos, él las junta, las hace características de esta otra civilización, lo cual hace que sea increíble, ¿no es cierto? Y súper complejo, pero además comprobable. Exacto. Por nosotros. Sí. Recomiendo, lamentablemente estamos abordando un libro que no tiene muchas lecturas y palabras pensadas en nuestro idioma. Yo investigando siempre qué más se dice sobre este texto, sobre este autor, en este caso es un hermoso ejemplo para obras menores porque en nuestro idioma prácticamente no hay reseñas, no hay gente que se ha detenido mucho a pensar este libro. Sin embargo, bueno, en inglés sí hay mucho. En YouTube por suerte, hay muchas entrevistas y charlas que da Peter Watts, que lamentablemente, vuelvo a insistir, no están traducidas, no tienen subtítulos de nada. Pero hice unas traducciones ahí medias bárbaras para acentuar un poco lo que estás mencionando, que es tan exacto que incluso el mismo Peter Watts lo dice en una entrevista. Él habla muchísimo, se detiene en sus pensamientos sobre la conciencia y la inconsciencia. Y él dice, nosotros estamos conscientes porque estamos constantemente sorprendiéndonos por nuestro entorno. Cuanto más inteligentes nos volvemos, más familiares nos son las cosas. Cuando convertimos los eventos, cuando aparecen los eventos inesperados, ahí somos más conscientes que nunca. Pero cuando nosotros somos más inteligentes, estos eventos se van a llevar a un nivel de inconsciencia. Y ahí da un ejemplo maravilloso, que es decir, nosotros cuando vamos manejando y no tenemos ningún evento inesperado, manejamos sin ningún tipo de problema, estamos manejando de un nivel inconsciente. En cuanto aparece lo que él menciona como un error, un factor error, ahí se despierta la conciencia, porque ahí está el factor inesperado que hace que nuestra conciencia trabaje.
pero el límite final de la conciencia es la inconsciencia, y que es también un poco lo que plantean en este texto. Estos seres, digamos, trabajan un nivel de lo que nosotros entendemos como nuestra propia conciencia, que está a otro nivel, está en un escalón mucho más lejano, que para nosotros es un nivel de inconsciencia, pero tal vez esa inconsciencia lograda a través de una raíz profunda y brutalmente brotada de una conciencia magnífica que no podemos concebir. Por eso mismo lo que mencionabas vos, Ramiro, de que nosotros, o sea, los tripulantes en esta novela, entienden estos seres, esta entidad, como si fuera esta habitación china. O sea, le damos el carácter de que no entiende, cuando en realidad sí entienden, sí tienen conciencia, solamente que está a otro nivel, que nosotros lo percibimos como un nivel inconsciente. Claro, al punto tal de que por ejemplo, y esto es el primera capa que uno puede develar de todo esto, porque es la primera capa de la cebolla, digamos, que nosotros tenemos niveles de conciencia en cuanto a lo que vemos, y que además son estúpidamente débiles. Una de las particularidades que hacen que esta civilización sea para nosotros tan escurridiza, porque precisamente utiliza eso que sabe que nosotros tenemos, esa problemática, porque es un problema, porque es una deficiencia nuestra, deficiencia... Sí, un límite, sí, una limitación. Una limitación clarísima, y ellos empiezan, pero es no es como, no es que en eso se basa la civilización, es una de las cosas que ellos entienden de nosotros y usan a favor de ellos para prevalecer, digamos. Pero por supuesto es mucho más complejo el tema, y además ellos tienen un problema que y esto es una cosa que ya me parece hasta ridícula de genialidad del autor. Hay algo más que los excede incluso a ellos, que nosotros no podíamos ni siquiera imaginar, que es el motor que hace que ellos quieran prevalecer por sobre nosotros, pero no por sobre nosotros porque tienen un encono particular con nosotros, ¿no es cierto? Es que hay algo que los comanda y que nos va a comandar a todas las personas, a todas las civilizaciones que prevalezcamos, que si no lo hacemos vamos a terminar extinguidos. Increíble. Es una locura, digamos, es un libro que tiene es que es un nivel que es muy difícil de contarlo, porque hay que leerlo y leerlo varias veces. Yo esto no lo podría estar diciendo si no lo hubiese leído 3 veces, y estoy seguro que me estoy perdiendo el 70% de la cuestión. Exactamente. Para amenizar un poco la conversación para quienes no lo han leído, podemos compartir un fragmento ya con cierta extensión, como para que entren en uno de sus primeros capítulos, para que también saboreen un poco lo que es la prosa, la maquinaria literaria, que es algo que estamos tratando también de acentuar. Y bueno, nada, van a escuchar a nuestro gran lector ya asiduo a nuestro programa Artis, que va a leer uno de los primeros capítulos de Visión Ciega de Peter Watts. Imagínate que eres Siri Keaton. Te despiertas arropado en la agonía de la resurrección, sin aliento tras pulverizar el récord de apnea del sueño por 140 días. Puedes sentir tu sangre, es pesada de dobutamina y leoencefalina, abriéndose paso por unas arterias atrofiadas por los meses de inactividad. El cuerpo se infla en dolorosas etapas. Se dilatan los vasos sanguíneos. La carne se separa de la piel. Las costillas crujen en tus oídos con una brusca flexión a la que ya no están acostumbradas. Las articulaciones se te han agarrotado con el desuso. Eres un hombre de madera, congelado en una suerte de perverso rigor vitae. Gritarías si pudieras respirar. Los vampiros pasaban por esto a menudo, recuerdas. Para ellos era algo normal, su personal manera de afrontar la conservación de recursos. Podrían haberle enseñado a tu especie un par de cosas sobre el control,
si esa absurda aversión a los ángulos rectos no hubieran supuesto su fin en los albores de la civilización. A lo mejor pueden todavía. Después de todo, han regresado, levantados de sus tumbas con el vudú de la paleogenética, parchados a partir de genes defectuosos y tuétanos fosilizados sumergidos en la sangre de sociópatas y autistas de alto rendimiento. Uno de ellos dirige esta misma misión. Un puñado de sus genes habitan en tu propio cuerpo para que también éste pueda levantarse de entre los muertos aquí, al filo del espacio interestelar. Nadie llega más allá de Júpiter sin convertirse parcialmente en vampiro. El dolor empieza, ligerísimamente, a remitir. Activás tus incrustaciones y accedes a tus constantes vitales. Habrán de pasar unos minutos interminables antes de que tu cuerpo responda plenamente a las órdenes motrices, horas antes de que deje de doler. El dolor es un efecto secundario inevitable. Eso es lo que se consigue al introducir subrutinas vampíricas en el código humano. Una vez pediste analgésicos, pero cualquier tipo de bloqueo nervioso pone en peligro la reactivación metabólica. Apechuga con ello, soldado. Te preguntás si sería así como se sintió Chelsea antes del final, pero eso evoca una clase de dolor completamente distinto, de modo que lo bloqueás y te concentrás en la vida que se abre camino de regreso a tus extremidades. Mientras sufres en silencio, compruebas los registros en busca de telemetría nueva. Piensas, eso no puede estar bien, porque si lo estuviera, significaría que te encuentras en la parte equivocada del universo. No estás en el cinturón de Kuiper, donde deberías. Estás muy por encima de la elíptica e inmerso en el Oort, el reino de los cometas de largo periodo que solo se dignan visitar al Sol cada 1.000.000 de años aproximadamente. Esto se merece el adjetivo de interestelar, lo que significa, consultas el reloj del sistema, que has estado no muerto 1800 días. Se te han pegado las sábanas durante casi 5 años. La tapa de tu ataúd se desliza a un lado. Tu cuerpo cadavérico se refleja en el mamparo de espejo frente a ti. Un pez pulmonado disecado a la espera de lluvia. A sus extremidades se adhieren vejigas repletas de una solución salina isotónica como antiparasitario a hitos, como opuestos de unas sanguijuelas. Recuerdas la penetración de las agujas justo antes de bloquearte, en la prehistoria, cuando tus venas todavía eran algo más que retorcidos filamentos deshidratados de cecina. El reflejo de Spindle te devuelve la mirada desde su vaina, inmediatamente a tu derecha. Su rostro se muestra igual de exangüe y esquelético que el tuyo. Sus grandes ojos hundidos ruedan en sus cuencas mientras recupera el control de sus propias extremidades. Interfaces sensoriales tan masivas que incluso tus disparatadas incrustaciones palidecen en comparación. Oyes una tos y el frufrú de brazos y piernas justo detrás del umbral del rabillo del ojo. Detectas atisbos de movimiento reflejado donde los demás se agitan en la periferia de tu visión. ¿Qué? Tu voz alcanza apenas a entrar en la categoría de susurro ronco. Paz. Spindle acciona el mentón. Sus huesos chasquean de manera audible. Engañados. Si sea. Todavía no han visto a los alienígenas y ya les llevan la delantera por mucho.
Acabamos de escuchar a Artis leyendo hermosamente unas páginas de este libro magistral y que nos sirve como guía, como una prueba de lo que es también el trazo de este escritor, que además de ser un científico que está pensando teoremas y complejidades que son de un abordaje científico también, no en un segundo plano, es un grandísimo escritor que en este texto, que es lo que nos proponemos ahora abordar un poco brevemente, porque la invitación es a que lean el texto, vamos a tocar algunos de los aspectos más literarios. Como uno de sus condimentos principales, para mí, no sé si coincidís, Ramiro, es la forma. Es el modo en que está estructurado este relato, que ya de por sí es polimorfo, es hasta babilónico si se quiere, y sobre todo considero que es como una especie de pasillo y laberinto de espejos. Está formado muy conscientemente a través de interrupciones, y que cada una de estas interrupciones van develando una pieza de un juego de ajedrez que tal vez nunca llegamos a ver completo o tener la capacidad de verlo completo. No sé qué te parece destacable de este libro, ya pensándolo en lo estrictamente literario. Por ejemplo, hablando de estructuras o de arquitectura literaria, cuando uno piensa, por ejemplo, en un libro tan complejo como sería el Pedro Páramo, que tiene una estructura muy compleja y muy funcional, muy bien pensada, pienso en una persona que entendió el libro que iba a escribir y en base a lo que entendió, a cuando lo tuvo muy claro en su cabeza, le dio forma a la arquitectura. Jugó, pero una vez que ya entendió lo que iba a ser la trama del libro. Entonces, claro, Pedro Páramo funciona muy bien, y de hecho funciona espectacularmente bien, gracias a la arquitectura que tiene, pero en el fondo ese libro podría haber sido contado de una forma más lineal, ¿no es cierto? Sí. La historia de Pedro Páramo y después la historia de Juan Preciado. Estaba la forma en la que la escribió Rulfo y la forma lineal. Me parece que en el caso de Visión Ciega, la única forma, o la más fácil, la forma lineal de contarlo, es la forma en la que el escritor lo hizo. Después, una vez que nosotros, de alguna forma, en el supuesto caso de que esta forma de concebir realidades más complejas se hiciera más habitual, podríamos empezar a jugar con la arquitectura de lo que sería el libro. Pero en este caso, si bien parece una arquitectura rara, me parece que es la única arquitectura posible para que se entienda. Tal cual. La arquitectura me parece increíble. Me parece que Peter Watts no tiene ganas de complejizar la cuestión más de lo que de por sí requiere. Bueno, y eso lo evidencia justamente el apéndice. Claro. Porque claramente tal vez otro escritor como Joyce podría haber puesto toda la información del apéndice en cada capítulo, claro, y hacer una novela más fría, más científica, más difícil. Pero sin embargo él dice, bueno, no, esto es estrictamente científico, lo dejo después. Lo dejo para quien quiera saber de dónde viene, claro, todo. El planteamiento y la ejecución de las novelas, en el caso de Joyce y de Watts, son diametralmente distintas, en el sentido de que Joyce quería hacer de algo muy simple, algo muy complejo. Exacto. O sea, sí. Pero bellamente complejo. Y Watts está queriendo hacer de algo súper complejo, algo súper simple. Tal Lo cual. que pasa es que es tan complejo que nunca va a ser simple. Es increíble también, bueno, ahí acompañando lo que decís, este texto me parece muy sincero, muy honesto y también muy sencillo, cómo hace frente a esa sensación de horror que genera esta complejidad, esta situación que está narrando. Entonces ahí donde muchos lectores les encanta este texto, porque no vamos a abordar, porque la verdad no nos da el tiempo, pero tiene un personaje que es un vampiro y que obviamente nosotros siempre vamos a vincular con el mundo del terror. Pero claro, todos estos personajes no están puestos gratuitamente para que sea una novela más entretenida o que atrape a lectores de escritura de horror y de terror, sino que está puesto porque justamente es algo que sigue profundizando en los distintos planos de conciencia y los distintos modos de concebir conciencia. Y en este personaje que es un vampiro, que en este mundo de ficción los vampiros sí existen y son una desviación de la raza humana, aportan y afrentan la situación de terror y horror que nos genera la lectura de este libro, pero no por condimentos cliché,
incluso teniendo un vampiro, es lo más alejado posible de lo que son estereotipos y arquetipos de la literatura de terror, sino que justamente lo que profundiza es que el horror que nos genera estas complejidades que nos superan. No sé qué pensás de ese tamiz que tiene la novela, que es innegable. No, me parece un hallazgo y una... no sé, es una victoria de esta novela haber logrado hacer de Sarasti, que es el vampiro, personaje del vampiro. Primero porque uno tiene que pensar que la persona que está escribiendo es un biólogo, o sea que es una persona que se encarga precisamente, estudia las diferencias biológicas entre seres. El vampiro, él desde su abordaje es un ser completamente viable, que de alguna forma es como vendría siendo unívocamente, porque es como el depredador del ser humano, pero no al revés. Sin embargo, ellos tienen problemáticas biológicas y que están exquisitamente bien explicadas de por qué no prevalecieron, siendo que son mucho más inteligentes y mucho más fuertes que nosotros. ¿Por qué no prevalecen? Sin embargo, nosotros, porque lo necesitamos, porque son tremendamente más inteligentes que nosotros, los revivimos de alguna forma genéticamente. Pero el vampiro es un ser que existió en la novela, en el mundo de la novela, que existió de verdad, que fue un depredador tremendo del ser humano, de hecho el antagonista perfecto, y que sin embargo por falencias de ellos más que por valencias nuestras no perduraron, digamos. Ahora, en esta misión, Sarasti, que sería el capitán de la expedición, es absolutamente necesario. Es clave, sí. Lo necesitamos sí o sí. Pero sin duda que todo el tiempo es una entidad amenazadora, ¿no es cierto? Porque no deja de ser un depredador del ser humano. Sí, está todo el tiempo latente, y a mí esto es lo que a mí me desborda de este libro. Es que los picos de terror que suceden, o sea, no que suceden, que se olfatean cuando este personaje está cercano o hace una breve aparición. Para mí, así como vos decís que es de los picos de la literatura esta novela en tanto a cuestiones científicas, este para mí es como el pico de la literatura del terror. Es como es brillante lo que hace, como si le faltara abordar perfectamente algo. Sin duda. Llega a unos cúspides del terror increíbles. O sea, eso a mí también me voló la cabeza, también como un lector de literatura de terror. Yo digo, ¿cómo hace este tipo para hacer todo tan extremo, tan perfecto, tan masticado? Ahí te digo algo desde mi experiencia personal. Yo no soy un lector de lo que sería la literatura de terror, pero solamente por el hecho de que, si bien he intentado explorar el ámbito del terror, no había una sola novela que me cause verdaderamente terror. Sin embargo, en esta novela he sentido momentos de terror, como vos decís bien, y siempre han sido de la mano de Sarasti, sí, ¿cierto? Sí. De este personaje que es increíble, que además está tan bien arropado por el contexto que el mismo autor te va explicando. Exacto. Sarasti es un personaje que es un vampiro y que tiene una mirada que de alguna forma a nosotros nos hace entrar en una especie de sopor infinito. Sí, entonces por eso Sarasti suele usar anteojos de sol, digamos, que no son de sol, pero que en definitiva que solamente sirven para el hecho de que no le veamos los ojos, porque además ellos, por más de que lo quieran o no, terminan metiéndonos en esa, o sea, que quieren comernos, digamos. Sí. Les guste o no les guste, somos la presa. Entonces es una problemática que está muy bien abordada y que está vigente en el libro. ¿Cómo haces para meter a humanos y a un vampiro en una expedición de años luz? Sí. ¿Cómo haces? ¿Y cómo haces para que no se convierta en un conflicto que termine inevitablemente en que el vampiro se come a los tripulantes, digamos? Es tan simple como eso. Sí. Pero los momentos de terror son increíbles. Es increíble, pero también porque... Increíble. Bueno, otro vórtice que voy a tirar. Pasa, este libro está plagado de bombas hambrientas, porque otro punto que él toma en todo este texto magnífico es el tema de la empatía, el tema de la moral, el tema de la ética, que está totalmente tratado de una forma diferente, nueva, y justamente cada uno de los tripulantes
sean, digamos, de alguna forma pertenecientes a la raza humana o no, porque cada uno tiene sus características que lo hacen bastante particular, cada uno tiene un tratamiento exquisito. La discusión del bien y el mal, si uno quiere leerlo en esa clave, es tan compleja como la discusión del entendimiento y de la conciencia. Es brillante lo que hace él con el personaje de Sarasti. Me acuerdo de haber visto películas de mierda de vampiros últimamente, que es como el vampiro, bueno, no sé, qué sé yo, ¿cómo se llamaba? Crepúsculo, no sé, el vampiro que no quiere matar y que sufre porque... O sea, no, ni siquiera está plasmado por esa cuestión de la moralidad, está a otro nivel. Te eriza la piel porque justamente es tan complejo. O sea, esta es la novela más lejana a cualquier prototipo, cliché, a cualquier esquema que hayamos masticado alguna vez en nuestra vida. Es absolutamente nuevo, la verdad, vamos a decirlo a una palabra sencilla, es algo muy nuevo y que nos va a seguir siendo muy nuevo. Es absolutamente nuevo y además es revolucionario a un nivel que me parece que está por ser estudiado de acá a mucho tiempo, ¿no es cierto? Es una novela realmente que marca un antes y un después. Está, por ejemplo, el personaje de Sarasti, que sería como una especie de superhumano, más no lo es porque no es un humano, es un vampiro. Y si bien uno lo dice sin haber leído la novela, parece como algo muy descolocado, pero en la novela el mismo escritor se encarga de que el vampiro no sea algo... Sí, fuera de lugar. Sí. No, de hecho, claro, el tipo hace que todo se conjugue en una cosa. De pronto tenemos al personaje principal, que es Siri Keaton, que es una persona, una persona que cuando era niño se le tuvo un problema, un accidente, y se le extirpó la mitad del cerebro, y que por cuestiones que están explicadas en el apéndice científicas, él es un empatista. Como él no tiene mucha introspección en sí, puede empatizar casi perfectamente con todo lo que se encuentra, tanto sean personas como situaciones, como... Es un gran empatista, sin embargo él en su vida es un desastre porque no puede empatizar consigo mismo, pero puede empatizar con todo lo demás. Exacto. A su vez hay otro personaje que se llama The Gang, que no sé cómo es en español, pero sería como la banda, digamos, que es una persona que tiene 4 personalidades. Es decir, tiene un problema que hoy en día es un problema, una condición, sí. En términos psiquiátricos. Sí, una condición que es un problema, que tiene 4 personalidades distintas. Nada más que en ese mundo en el que imagina Peter Watts, tener 4 personalidades no es un problema, sino que es simplemente una característica, digamos. Sí, una característica que está puesta ahí porque justamente es una tripulación que ha sido elegida inteligentemente para que aborden distintas condiciones especiales, porque van a servir en teoría para lo que se enfrentan. Por eso es que están todos los personajes con sus diferencias tan marcadas. Están elegidas, de hecho, claro. Y uno de los tripulantes se enamora de una de las personalidades de esta persona. Sí, eso ya es increíble. O sea, es como cómo va sumando tantas cosas y todas tan bien hechas. Es increíble porque si uno lo dice, parece absurdo y estúpido, pero mientras la narración se va dando, no es increíble. Está muy bien hecho, al punto tal de que uno entiende por qué esta persona, este tripulante, que cumple un rol muy... como todos los tripulantes del Teseo, de la Teseo, cumplen un rol muy específico, muy fundamental, porque se enamora de esta personalidad y no de otras, digamos. En el devenir de la novela, uno lo entiende perfectamente bien. Y de hecho lo hace natural, digamos. Y los diálogos están tan bien hechos, pero tan bien hechos, que uno entiende cuando, en este personaje, que son 4 en realidad, cuando está hablando cada uno, sin la necesidad necesaria de que te lo esté diciendo el escritor. Sí. Porque son personalidades de alguna forma muy distintas. Alguna es la prepotente, otro es decir, están bien hechos los personajes. Incluso en eso es increíble el libro, cómo puede lograr no solamente la diferenciación de personajes en sí, sino la diferenciación de personajes dentro de un personaje. O sea, es un libro que realmente te vuela la cabeza. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, lo leí la primera vez, me voló la cabeza. La segunda lo entendí mejor,
Y la tercera creo que lo entendí mucho mejor. La cuarta no quiero ni pensar. Sí. Pero es que es un libro muy denso, muy complejo. Es un libro que me parece que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Sí, ¿no? sí, tal cual. Es justamente lo que decís, es como todo esto que estamos mencionando, que parecemos como muy fanáticos, es porque realmente es sorprendente que podríamos leerlo siempre en una clave y ya es compleja, o sea, solamente en la clave, no sé, de la psicología de los personajes. ¡Pum! Una obra maestra. Si lo pensamos en construcciones arquetípicas, científicas y paradigmas sobre qué es el pensamiento, ¡pum! Otra bomba, así, en cuestiones de atmósfera, en cuestiones... La verdad que es como... Inclusive es como... Estructuras literarias, digamos. Claro. En lo más simple. ¿Cómo lo construyó? Exacto. Si uno se pone a pensar, si uno tuviera que hacer esta historia, tuviera que narrarla, digamos, ¿cómo hacer la arquitectura del libro para que sea más accesible a la gente? ¿Cómo hacer la arquitectura, el esqueleto del libro? Impresionante lo que hizo. Es impresionante. Perfecto. Y siempre que si nos ponemos a ver solamente un sector, se compara con las obras mayores de la literatura. Yo pienso, por ejemplo, en la estructura de Guerra y Paz, y está la estructura, o sea, es como, digamos, todas estas grandes novelas que terminan siendo como un tocho de 1200 páginas, es porque lo necesitan, no es un artificio. Y esta novela incluso se da el lujo, ya no sé, estamos hablando de una persona que es de otra galaxia, estamos hablando de que tal vez la Rosarge es Peter Watts. Estamos hablando de que el tipo lo logró abordar en una novela de 400 páginas y no de 1.000 millones de páginas. O sea, es brillante, la verdad. Por eso, volvemos un poco al principio. Creo que esto sería como una introducción al tema, porque lo vamos a ir charlando mejor a medida que sigamos haciendo los programas o el podcast. Por eso creo que insistimos un poco en el tema de que la ciencia ficción hoy está tomando el rol de la punta de la lanza, es decir, está siendo llevada a que haga y diga y arme cosas que en ningún otro ámbito de la literatura le exige al escritor. En este caso, para que Peter Watts pudiera describir lo que describió, es porque la circunstancia del libro y de lo que está pasando a nivel científico, lo que sea, lo llevó. No fue un capricho de él. Para él poder expresar esto que se le ocurrió, tuvo que ir a la saga de cosas que hoy en día son incomprensibles, casi incomprensibles, digamos. Entonces la ciencia ficción está llevándole al escritor, a los escritores de genio, a que inventen o a que revolucionen procedimientos de la literatura y que hagan de la tecnología literaria algo nuevo, es decir, evolucionar la tecnología literaria. Lo que pasa es que parece, cuando hablamos de ciencia ficción, parece que estoy hablando en términos de ciencia ficción. Lo que pasa es que para mí no, para mí es algo que está aparte de la ciencia ficción. Los recursos literarios son tecnología y no los veo muy distintos a una palanca o una polea o un engranaje. Son cosas que son útiles para algo más. Los recursos literarios están en constante crecimiento, evolución, y me parece que la ciencia ficción está haciendo uso de eso y además está inventando cosas nuevas. Vos me contabas hace poco, hoy, sin ir más lejos, que habías leído un cuento de Ted Chiang. Sí. Que también hace uso de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y para contar lo que él quiere contar, es inevitable que haga uso de lo que ya se hizo para lograr algo nuevo, que es el cuento que en algún momento hablaremos de Ted Chiang en algún otro capítulo, de la historia de tu vida, que es un libro de cuentos, y un cuento particular que leíste vos. Sí, comprende. No se puede escribir ese cuento si vos no has leído antes a Beckett, a puntos álgidos de la literatura. Claro, a lo más álgido, si no puedes escribir eso. No se puede. No son escritores improvisados, no son escritores no son científicos que salen de programar en la computadora y empiezan a escribir literatura. No, son personas que están programando, pero que además leen toda la literatura. Exacto. Son escritores. Exacto.
Tal cual, sí. Bueno, para ir cerrando, sí, por si no quedó claro, o sea, tenemos una posición muy firme con respecto a que decir ciencia ficción es decir literatura, y estas personas, los autores de genio que pueden encasillarse o pueden acercarse a una góndola en el cual tenga un rótulo que diga ciencia ficción, son escritores de un valor inconmensurable. Y bueno, Ramiro, me parece que ya hemos hablado muy poco o demasiado, pero creo que siempre va a ser muy poco con literaturas de este peso. Así que, terminando siendo bellos, vamos a terminar esta gran conversación, creo yo. La verdad que tanto yo, Nico, y con vos, Ramiro, estamos súper contentos por lo que está sucediendo, que nosotros no estamos ganando números, no estamos ganando números de personas que nos escuchan, o tal vez sí, pero a niveles muy, muy pequeños, y nunca nos ha interesado demasiado la cantidad, sino también lo que hemos estado recibiendo en estos últimos meses. Han sido muchas respuestas de ustedes que escuchan, y más que escuchan, ustedes que leen, que recibimos sus mensajes de agradecimiento y de valoración a esto que estamos haciendo, básicamente, que es hablar de algo que no se está hablando tanto, que es nuestra guía, y lo hacemos, creo, con el fuego encendido en las manos. No sé si eso será lo mejor, si será lo más académico o lo más objetivo, pero a nosotros nos valen mucho estas lecturas, y compartirlas y que alguien del otro lado las valore y les sirva para algo, nos parece lo más maravilloso, y estamos muy contentos de que esté sucediendo esa mínima, inclusive íntima y cerrada revolución en cada uno de quienes leemos, que vivimos en este universo solitario de soledades compartidas, como diría el gran Guignar. Así que, Ramiro, te mando un gran abrazo, y nos estaremos hablando brevemente con otra maravilla abordada. Bueno, seguiremos con este tema que es casi inabordable. Y bueno, sí, insisto con lo que vos decís, no buscamos fanáticos, buscamos adeptos, gente que se sume a la enfermedad. Sí, porque creemos que hace falta, y sabemos que hay mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, justamente hoy vos con tu canal tenés una voz un poco más fuerte, entonces no queremos gente que nos admire, porque además no tenemos que admirarnos, simplemente gente que se sume a esto y, bueno, crear una conciencia, digamos, de lo que está pasando, en este caso en particular, digamos, de ciencia ficción, no de la literatura en sí. Exacto. Así que, bueno, un honor, un privilegio. Muchísimas gracias a todos, y súmense y hablen y comenten, digan, critiquen, y todo lo que critiquen, sea claro, necesario. Y propongan. Nosotros lo que hemos dejado muy claro es si escuchan hasta este último minuto, que ha sido larguísimo este programa, por ahí la invitación a que dejen en sus comentarios qué otras novelas consideran actuales o que trabajan este paradigma que estamos tratando nosotros de esto inabordable que es la nueva literatura de ciencia ficción. Más que bienvenidos, y seguramente cualquier propuesta va a ser leída y tenida en cuenta, porque es algo que nos quita el sueño, y es algo que amamos fuertemente. Claro, y incluso está interceptada hasta el punto de que hagamos su programa con alguno de los suscriptores que dijeron algo interesante, y lo pongamos al aire y hablemos todos juntos. Exactamente. Acá nadie tiene la voz de la verdad. No, para nada. Todos... Somos simples y complejos lectores. Nada más. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Obras
Discusiones desveladas sobre grandes escritores a través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, observaciones, posicionamientos desveladas sobre grandes escritores y escritoras a través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, posicionamientos, observaciones, posicionamientos para lectoras y lectores sobre pequeñas obras maestras, voces ensombrecidas, rarezas olvidadas, historias para lectoras y lectores tenaces, textos del gran rechazo al tiempo. Historias de islas lejanas, perdidas en las palabras. Lejanas de la historia. Historias de islas lejanas, perdidas en palabras. Palabras escritas que saben leernos. lecturas a la espera. Lecturas a la espera.